¿Qué es la gracia? ¿Se lo ha preguntado usted? La gracia es lo que recibimos de Dios. ¿Dios nos da su gracia? ¿O la gracia es Dios? Lo vemos en el anuncio del ángel a la Virgen María, la saluda y le dice, llena eres de gracia. ¿Le dice acaso que está llena de Dios? ¿O que ha recibido de Dios su gracia? Mire, me encuentro en uno de los claustros, uno de los más bellos, junto a esta bellísima imagen de la Virgen de Guadalupe, uno de los claustros de la Universidad Pontificia de México. Vine aquí a buscar al padre rector, al padre Alberto Anguiano, para que nos diga qué es la gracia. Así que le conviene conocer esto, quédese con nosotros. Pues sí, el tema de hoy, la gracia, es un tema que anhelo presentarle a usted, pero sobre todo porque es un tema que quiero conocer yo. Discúlpeme si uso este programa para conocer y para aprender, pero que sirva para eso también. Mire, estamos en la Universidad Pontificia de México, ya le había dicho. Estamos en la biblioteca. Estoy con el padre rector de la universidad, el padre Alberto Anguiano. Él tiene estudios de psicología, bueno, doctorado en psicología y ahora va por el postdoctorado en psicología. Además, un gran teólogo y rector de la universidad ya en su segundo periodo. Y además el padre Alberto tiene como una elocuencia que implica sabiduría, mucho conocimiento y una forma muy sencilla de explicar estas verdades. Y por eso lo busqué a él para que nos hable de la gracia. Gracias, padre Alberto. Roberto, un gusto estar contigo nuevamente y con todo el auditorio. Gracias Y luego por la nos recibes invitación. en tu casa, oye. Un honor tenerles aquí. Igual, Gracias, padre. un honor que quienes nos ven, nos escuchan, también por este medio, lleguen aquí a la universidad, que es la casa de todos. Hágale caso al rector. Venga a la Universidad Pontificia. Eso que él acaba de decir implica que usted pueda empezar a conocer mucho más, a adquirir una sabiduría que ni se imagina. Te dije hace un momento, gracias, Padre. Así es. Si yo digo gracias, ¿ya estoy hablando de la gracia? Pues qué interesante manera de empezar este ¿Sí? tema, Roberto, porque este término, aunque tiene un significado especialmente teológico y diríamos es dentro del vocabulario teológico, o sea, dentro del el grupo de palabras que hacen referencia a Dios y a nuestra relación con Él, el tema de la gracia es el más significativo. Es la mejor credencial de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica. Sin embargo, más allá de este propio significado teológico, el término gracia tiene su antecedente en la cultura griega. Entonces, es uno de estos términos, vamos a decir esta palabrota, es uno de estos términos que le llamamos polisémicos, porque tiene muchos significados. Okay. Entonces, te decía yo, bueno, pues efectivamente, gracias es una manera de hacer alusión al significado que queda incluido también en el significado teológico. Pero necesitamos remontarnos primero a la cultura griega. ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo. ¿Por qué razón? Porque lingüísticamente hablando, el antecedente inmediato de nuestro término español gracia es el latín, gratia, con T. Ajá. Y antes del latín está el griego. Y nosotros no podemos desconocer que pues todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, está escrito el Nuevo Testamento en griego, pero quienes lo escribieron no eran griegos. Ajá. Sí. Eran galileos. Eran galileos que hablaban normalmente el arameo, que era una forma coloquial, popular de hablar el hebreo.
Bueno, Lucas les aventaja, él sí. Así es. Y justamente en Lucas, de los 4 evangelios, Lucas es el que nos va a acercar poco a poco a un significado originalmente cristiano del término gracia, que en latín es gratia, hemos dicho, pero en griego es charis. 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 Y bueno, ya esto es interesante porque yo no sé si tú has escuchado hablar de 3 chicas, de 3 muchachas que son las Járites, precisamente las 3 gracias. Pues los pintores, por ejemplo, desde luego allá del Renacimiento, Rafael Sí, ahí están y las tres gracias. más tarde Rubens, de la escuela flamenca, han pintado este pasaje mitológico y son 3 chicas, las 3 gracias. Sí, esas tres chicas que son la fe, la esperanza y el amor. No. Bueno, esas son las 3 virtudes teologales y para nosotros las 3 virtudes son la expresión dinámica de la gracia. Efectivamente están relacionadas con la gracia, pero estas otras 3 famosas chicas en la mitología griega son hijas de Venus, o sea, Entonces la son, diosa del amor. son anteriores a estas otras tres Claro, chicas. son de la cultura griega, ¿no? Y estamos haciendo esta referencia porque decíamos, bueno, el Nuevo Testamento está todo escrito en griego, de tal manera que los autores que escriben los textos del Nuevo Testamento, pues van a utilizar el término charis, que ya existe en la cultura de los griegos con sus propios significados, pero obviamente los escritores del Nuevo Testamento le van a dar un significado propio. No digamos diferente, porque al ser una traducción del hebreo, pues efectivamente hay una relación entre el término hebreo y el término griego. Pero estas 3 chicas pues son muy representativas del vocabulario griego, porque una de ellas, la primera, se llama Aglia o Calé, según algunos, que significa lo hermoso, lo bello. Y ciertamente el amor es algo bello, es algo hermoso. Y luego, por otro lado, una segunda se llama Talía. Y Talía es pues la diosa de la abundancia, de la creatividad. Y finalmente una tercera, Eufrosine, la diosa del júbilo, de la alegría. Y esta es interesante porque la palabra Haris, en su raíz, Har, hace referencia justamente a la alegría. Es una de sus características. De tal manera que de Venus, que es el amor, se derivan, pues son sus hijas, el amor, la abundancia y la alegría. Así es, la belleza, la abundancia y la alegría. Y todavía en el concepto bíblico, lo que nosotros llamamos ahora gracia es todavía mucho más rico en significados. Porque decimos, sí, los escritores del Nuevo Testamento utilizan la palabra de alguna manera porque el Charis. significado, Haris, el significado les sirve, ¿no? Por ejemplo, tú aludías al Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que tiene más estilo, que es En lengua griega. así es, en lengua griega. Y entonces, por ejemplo, pues en San Lucas tenemos nosotros pues un fragmento de nuestra oración mariana que es el Ave María. Y entonces la salutación del ángel a la Virgen, que nosotros traducimos como el Dios te salve, ¿verdad? En realidad, el saludo ahí en griego es Jaire María, Jaire, que quiere decir alégrate. Porque pues eso es lo que nosotros pretendemos cuando nos saludamos. Buenos días, o sea, que tengas un buen día, es un buen deseo que tiene que ver con un buen estado de ánimo, una experiencia de bienestar. Entonces, María, alégrate, llena de gracia, que jaritomene, ¿no? Otra vez la alusión al término charis. Y entonces aquí tenemos ya en San Lucas el uso del término que de alguna manera está rescatando lo que se dice en la misma cultura griega, pues que la gracia es algo que tiene que ver con la alegría, con la belleza,
con la abundancia, con el amor, desde luego. Entonces, ¿la gracia es Dios? La gracia es Dios, efectivamente sí, porque si nosotros vamos a San Juan, ¿qué nos va a decir San Juan de quién es Dios? Dios es amor, Dios es dice amor, Juan. Dios es amor. ¿Y qué implica el concepto de amor? Porque pues también cuando hablamos de amor, pues podemos hablar de un concepto, de un término polisémico con muchos significados. Lo podemos entender de muchas maneras, pero en el entendimiento de la escritura y de la tradición cristiana, Dios es amor. Pero ¿qué es amor? Entonces aquí es donde, si nos adentramos nosotros ahora a los libros del Antiguo Testamento, donde la mayoría no están escritos en griego, sino en hebreo, vamos a dar con un término que es Gesed, un término bellísimo y un término que va a tener un significado según los contextos en donde el término es usado. Esto es característico del lenguaje bíblico, porque el lenguaje bíblico, siendo un lenguaje oriental, es un lenguaje más plástico, más simbólico, de tal manera que tú no puedes decir, esto significa tal, sino el significado depende del contexto. Otro término polisémico. Así es. Y Geset, entonces, ¿cómo ¿Y lo podemos Gesed qué traducir? es? Bueno, quiero ilustrar un poquito, Roberto, esta polisemia de los términos, Ajá. porque en español, pues también la palabra gracia tiene muchos significados. Entonces, fíjate cómo podemos decir, esta persona tiene gracia, ¿no? Que significa tiene encanto. Está agraciada. O también fue agraciada por, es decir, recibió un favor, o sea, o recibió una gracia. O es graciosa. O es graciosa la alegría, ¿no? Si te fijas allí, de alguna manera rescatamos también en el español los originales significados del término charis. ¿Qué nos dice Juan Diego en el Nícano Pogua que vio por toda ponderación su graciosa belleza? Su graciosa belleza, ¿verdad? Eso ya no suena a Venus, ¿no? Sino también. Sí, el idioma siempre es muy, muy rico. Y si seguimos, ¿verdad? Para ilustrar cómo un término puede ser polisémico, a mí me gusta decir que los significados de los términos pues se entienden en los contextos. Si vamos pues a un bar y pedimos una margarita, pues nos van a dar una bebida. Claro. Pero si vamos a una florería y pedimos una margarita, nos van a dar una flor. Y si yo en Monterrey voy a una panadería y pido una margarita, pues me van a dar un tipo de pan. Ajá. Entonces, margarita puede significar muchas cosas según el contexto. Y en la cultura bíblica funciona así. El término Gesed, ¿qué significa? Pues va a significar muchísimas cosas según el contexto en el que se le utilice. Lo interesante es que una característica constante del uso del término Gesed tiene que ver con Dios. Es un término que está relacionado con Dios. Dios tiene Gesed. Dios se expresa con Gesed. ¿Cómo lo traduciríamos? Mira, la traducción más común es misericordia. Pero detrás del término misericordia, pues te digo, hay mucho que decir. Y a mí me gusta decir que cuando hablamos de Gesed, estamos hablando de ¿qué? Primero, esencial y básicamente estamos hablando de amor. Pero un amor ¿cómo? Pues primero es un amor, vamos a usar otra palabra, grande, ¿verdad? Asimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los amantes no hay paridad, que uno tiene ascendencia sobre el otro, no son simétricos. Entonces imagínate tú, Dios el Creador amando a la criatura. No hay paridad, No hay claro. paridad. Entonces, esa es una característica de este Gesed, no es simétrico. Pero no solo no es simétrico, además es sorpresivo. Eso ya enriquece el concepto, porque cuando tú no lo esperas, este amor se expresa. Y qué bonito es sentir una sorpresa. El efecto que tiene el verte sorprendido cuando tú no esperas ser amado.
Y otra característica más, además de ser asimétrico, sorprendente, es exuberante, abundante. No es que seas amado y basta, no, pero eres amado en cantidades. Eres amado de manera ilimitada, como nunca más. Y entonces esa exuberancia de este amor divino nos conecta con otro significado, porque ¿cómo podríamos decir que es un amor desmedido? Pues como es el amor, por ejemplo, entre los enamorados. O sea, es un amor, decimos, loco. ¿Y loco por qué? Porque no se ajusta a patrones, a razones, a cálculos. O apasionado. Apasionado. Y entonces, por ejemplo, en la Biblia se va a utilizar este término Gesed con otro término hebreo en plural, rahamim, que quiere decir entrañas. Entonces es un amor entrañable. Ajá. Es amor de madre, porque también una madre, cuando concibe, pues entra en un estado, según la psicología, en un estado psicótico, ¡pum!, se escapa de la realidad, porque imagínate lo que tiene que hacer una mujer para concebir, o sea, dar en su cuerpo espacio, lugar a otro ser. Esto altera su química, altera su biología, sus mismas sensaciones físicas. El tener ahí una criatura con un determinado peso es incomodar su propio estómago, sus propias vísceras, y sin embargo hay una conexión entre la madre y el hijo única. Este es el amor de Dios, amor de madre, amor visceral. Entrañable. Entrañable. Amor de entraña. Amor de entraña, amor apasionado. Otra más, Roberto, porque son muchas las características. Déjame hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Sí, porque es mucha información. ¿Se da usted cuenta? Es mucha información y es mucha sabiduría. Y todavía no alcanzamos a decir qué es la gracia. Pero todo esto nos lleva hacia allá, porque no olvide que el padre Alberto Anguiano además es psicólogo y nos está psicologueando. Mira, decías, es amor loco, amor apasionado, y lo decimos también como sinónimos. Te amo con locura, te amo con pasión. Así Bueno, es. una pausa y volvemos con más de la gracia. Continuamos, queridos amigos, el tema de hoy, la gracia. El lugar, la biblioteca de la Universidad Pontificia de México, no más. ¿Y con quién converso? Con el padre Alberto Anguiano. Él es el rector de la Universidad Pontificia de México. Él es teólogo, psicólogo, doctor en psicología y ya va para el postdoctorado en psicología. Estamos hablando de la gracia. Nos estás diciendo varios términos, padre Alberto, veterotestamentarios. Así es. En hebreo, como que ya veo que nos estás llevando así Poco a poquito. Ajá, Sí, a poder concluir qué es la gracia. sí, porque decíamos efectivamente pues que el término charis, que es el antecedente del término latino gratia, pues tiene un uso común, un uso cotidiano, que luego va a ser integrado en el significado teológico, en el significado bíblico. Pero este uso que los escritores del Nuevo Testamento hacen del término gracia, charis en griego, se remonta a la cultura hebrea. Y ahí el término con el que nos encontramos es Gesed, es el término más cercano, porque Gesed efectivamente hace referencia al amor, pero ¿cómo es el amor? ¿En qué sentido? ¿En qué tonalidad? Y ahí es donde venimos a descubrir toda esta gama de colores que tiene el amor de Dios ahora. Y entonces, Gesed es este amor, decíamos, asimétrico, es Dios abajándose, condescendiendo con su criatura para amarla.
Entrañable. Es un amor entrañable, es un amor exuberante, desmedido, y por eso decíamos también Sorpresivo, un amor dijiste. sorpresivo, y decíamos también un amor loco, ¿no? Es un amor que no hace cálculos. Lo vemos, por ejemplo, la parábola de la misericordia, o las parábolas de la misericordia en Lucas. La mujer que pierde una moneda, el pastor que pierde una oveja, el papá que pierde un hijo. De las tres, la que con más elocuencia nos dice cómo es este amor de Dios tan loco, tan poco calculado, es pues la de este pastor que pierde una oveja, Ajá. deja las 99 Sí. y va por una. Ese es un amor loco. No Ese es hay un amor números, apasionado. no hay cálculos, ¿verdad? Ahora, para la oveja que es rescatada, también es un amor sorpresivo. Claro, ¿sí? Tú viste, te voy a hacer un paréntesis muy breve, una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Sí, 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 claro. Es la oveja perdida. De alguna manera, efectivamente, sí. Y hay muchas expresiones literarias. Ahorita que vayamos terminando, concluyendo todos estos matices de significado del término, podemos hacer alusión, por ejemplo, a una famosísima obra de Víctor Hugo, Los Miserables, Ah. que se ha hecho popular en teatro, en Musical. musicales, producciones cinematográficas. Bellísima, bellísima, porque pues tiene alguna inspiración cristiana la novela y va ilustrando como los significados de la gracia. Hay una escena muy bonita que ahorita me quiero referir, pero continuando con los matices del significado Gesed, decíamos, bueno, Gesed Rahamim, Gesed de entrañas, es amor de madre, pero es también un amor inquebrantable, Ah. es amor fiel, es Gesed Amén. El amén es algo en lo que tú puedes estar siempre seguro, porque sabes que aunque tú seas infiel, aunque tú traiciones, aunque tú seas desleal, ese amor no cambia. Ese amor siempre está. Imagínate un amor así, Roberto. No, no, pues es que ya me lo estoy imaginando y te iba a decir, Solo el de Dios, Te iba a solo decir- el de Dios. ya quisiera yo ser amado así. Ajá. Pero lo Pero somos. antes de decirlo, pensé, no, ya quisiera yo amar así. Exacto, así es. Y entonces me encuentro con que soy amado así por Así Dios. es, efectivamente. Y Dios me ama así. Así es. Y fíjate, la Aunque yo no característica. responda así. Aunque Porque no. su amor es inquebrantable, entrañable, apasionado. ¿Dónde te encuentras un amor de esos? No hay. Es el amor de Dios. Por eso toda esta variedad de significados hace la riqueza, pues precisamente de un amor que no podemos describir más que así, Ajá. utilizando Sí. distintos significados, Sí. recurriendo a distintos términos. Y luego el remate para decir el significado de este Gesed es no solamente un amor fiel, inquebrantable, sino que precisamente es un amor que manifiesta su gratuidad, porque en nosotros no hay nada que sea amable. Parece drástico, pero no hay mérito, porque eres amado. Sí. Y fíjate, aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito luego de las doctrinas. ¿A qué nos referimos con doctrinas? O sea, a un cuerpo discursivo muy consolidado en el que han abonado varios pensadores cristianos para darnos una idea. Entonces, una de las doctrinas, porque igual, así como hay distintos significados de este término Gesed, también entonces el cristianismo que lee la Biblia, que lee la Escritura y reflexiona sobre lo que dice la Biblia, pues va armando un discurso que te digo, se consolida y tenemos un cuerpo un cuerpo de discurso que le llamamos doctrina. Hay distintas doctrinas de la gracia, no tenemos una, son varias doctrinas. Y todas estas, de alguna manera, salvo una, pero todas
están basadas en una imagen de alguna manera tomada de la Biblia. Por ejemplo, para ilustrar cómo somos amados aunque no tengamos mérito, tenemos una doctrina muy bonita que se llama, por ejemplo, la predestinación. Que luego, cuando uno la lee, parece monstruosa, ¿no? Porque, ¿En dónde está? Empezamos con San Agustín. San Agustín que empieza a reflexionar sobre esta predestinación y que se ha entendido comúnmente como el hecho de que Dios elige a unos para la salvación y a otros para la condenación. Terrible. No, eso es cristianismo protestante. Y no es el significado propio de nuestra tradición. Pero fíjate que esta característica de un ser amado sin mérito es lo que hace la diferencia con la tradición griega. Porque para la tradición griega, gracia, como ya dijimos, ¿qué puede significar? Puede significar un donaire. Alguien es gracioso, tiene gracia, y porque tiene gracia, pues es querido. Porque tiene un atractivo. En cambio, lo más característico del concepto bíblico y teológico de la gracia es que no hay nada que provoque el amor de alguien como puede ser Dios. Nosotros decimos en simple, no tenemos mérito para ser amados. O sea, no puedo decir, te amo por ser vos quien sois. No, porque no tienes nada. Yo te amo por ser vos quien sois, es decir, te amo por ser tú, yo, ¿verdad? Ajá. Yo te amo por ser tú quien eres y no porque tenga miedo al infierno o no porque tenga deseos y sea convenenciero y piense yo en el cielo que tú me vas a dar. No, yo te amo por ser tú. Pero esto es de aquí para allá, nuestra correspondencia a Dios en el amor. Pero dice San Juan, Dios nos amó primero. Y ahí entra esta doctrina de la predestinación, que se puede ilustrar con pasajes bíblicos. Tú recuerdas, y San Pablo lo cita en la carta a los Romanos, aquella escena donde el gran patriarca Isaac va a dar la bendición a sus dos hijos. Al hijo mayor. ¿Te acuerdas de los hijos? Sí, claro. Y entonces, ¿a quién le corresponde la bendición? Pues al mayor. Ahí hay una predestinación. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de que el mayor reciba la bendición, la recibe el menor cuando no se la merecía. Ajá. Y entonces, el hecho de que el que no merecía por ser el menor la bendición, en efecto la reciba, es expresión de cómo Dios finalmente no se basa en nuestras cualidades para expresarnos su amor y para hacer con nosotros su propia obra. Entonces de eso tenemos muchos casos en la Biblia. Está David. ¿Cómo iba a ser un pastorcillo el rey de Israel? No tenía cualidad. Y sin embargo es el destinado por Dios para eso. Pero ahora fíjate, vamos a un ejemplo más sencillo, más cotidiano, que es, ¿qué tiene un hijo antes de nacer para ser amado por sus padres? Ni lo conocemos. Ni lo conocemos. Tengo que hacer otra pausa. Vamos a ver. Pero esta es para ponerle emoción. Para ponerle emoción. Claro, si no ha nacido, ¿por qué todavía no? Porque ya lo amamos. Porque como que está predestinado a ser amado por los padres. Claro. En latín diríamos predilectio, amado desde antes. Ajá. Una pausa, volvemos con esta respuesta y con la respuesta a la pregunta que le da tema a este programa, ¿no? ¿Qué es la gracia? Que a mí se me hace que ya tendría que cambiarla. ¿Quién es la gracia? Volvemos con esto.
continuamos instalados cómodamente en la biblioteca de la Universidad Pontificia de México y conversando graciosamente con el padre Alberto Anguiano, quien es el rector de esta universidad. Y digo graciosamente porque el tema de hoy es la gracia. Esta es una conversación llena de gracia. Llena de gracias, sí. Mira, si yo te digo gracias por recibirnos en la universidad, pues como que estoy expresando también que estoy recibiendo algo de parte tuya. Sí, O sea, estoy recibiendo una gracia tuya, estar aquí. es la expresión de una conciencia de que he recibido algo. Eso. Pero yo por eso digo que es muy sano que demos gracias. A veces uno empieza el día lamentándose por lo que no tiene, por lo que le falta. Y qué bonito y qué saludable es amanecer diciendo gracias, porque es reconocer que tienes algo. Y mira, gracias por la noche y por el sueño y por el buen descanso y gracias por este día que inicia. Así es. Bueno, todavía no nace ese bebé a quien sus padres esperan y ya lo aman y no lo han visto. Así es. ¿Predilección decías? Predilección es un término latino, predileccio. Dilexio es una palabra latina para expresar el amor. Y pre, pues es el prefijo que hace alusión a la anterioridad. Amados con anterioridad. Ajá. Dice San Juan, nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero. Dilexit nos, la encíclica nueva de exactamente. Francisco. Él nos amó, Él nos amó. Entonces, es una buena imagen la predestinación, la predilección de Dios, de este amor que no está basado en nuestras cualidades, en nuestras gracias, en nuestros talentos. Somos amados porque somos amados. Como ese bebé que todavía no nace. Como ese bebé que todavía no nace y ya con anterioridad es querido. Es decir, no tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de Dios. Y entonces decimos, aquí viene como el significado redundante, el amor de Dios es gratuito. Ajá. Es gratis. Esta es gracia. Ajá. Las gratias dadas. Las gracias es porque estoy yo recibiendo algo sin que yo lo haya conquistado, sin que yo me lo haya ganado, sin que yo lo haya comprado. Entonces, esta es la gracia de Dios. Ahora, estos son los significados propios del vocabulario hebreo, del vocabulario griego, pero como te decía, luego los primeros cristianos, leyendo los pasajes bíblicos, van a ir construyendo un discurso en torno a este término de la gracia, y la gracia entonces va a expresar lo más propio de Dios. Él es la gracia, Ajá. pero al mismo tiempo, Él que es la gracia, nos deja agraciados. Sí, o sea, Él que es la gracia, de Él recibimos una gracia. Así es. Quedamos agraciados. Es la gracia de su amor. Pero hay en la reflexión de la Iglesia, hay una evolución muy bonita hacia esta gracia que es Dios mismo y la gracia de Dios en nosotros. Ajá. Esta gracia que es Dios mismo, Santo Tomás en el siglo XIII la llega a llamar gracia increada. Él es la gracia. Pero Santo Tomás va a poner su atención en lo que él mismo va a llamar la gracia creada. Es decir, lo que sucede en ti, lo que pasa en ti cuando eres amado. Entonces, nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero. Y en la experiencia humana, así es también. El Hijo es amado con anterioridad. A mí me gusta decir también, a ver, ¿cómo aprende un niño a caminar? Pues caminando. ¿Y cómo aprende un niño a hablar? Pues hablando. ¿Y cómo aprendería a nadar? Pues nadando. ¿Y cómo aprende un niño a amar? Ajá, amando. Y no diríamos amando. Cambia la fórmula. ¿Por qué? Porque un niño aprende a amar cuando es amado. Eso. O sea, un niño aprende a amar siendo amado. Siendo amado. Nos pasamos de la voz activa a la voz pasiva. ¿Cómo aprende uno a caminar? Caminando.
Yo soy el sujeto activo. ¿Cómo aprende uno a leer leyendo, a nadar nadando, a escribir escribiendo? ¿Cómo aprende uno a amar? Dejándose amar. Ese niño que está recibiendo el amor de sus padres está recibiendo lecciones de cómo amar. De cómo amar. Y no solo lecciones como si fuera un aprendizaje, sino la experiencia interior de ser amado te cambia. Y en ese sentido es que Santo Tomás empezó a decir, para ir redondeando, entonces, ¿qué es la gracia? Santo Tomás empezó a decir que era una gracia creada porque es algo que Dios crea en mí. Yo ya soy creado, yo ya soy una criatura, pero Dios va a crear en mí algo con su amor. Filosóficamente, porque Santo Tomás utiliza siempre el vocabulario, la reflexión filosófica para darse a entender, entonces Santo Tomás dice, es una cualidad. ¿Y qué es una cualidad? Cualidad es algo que modifica, él dice, a una sustancia. Una sustancia que puede ser pues, una persona, la silla, el caballo, el perro, lo que queramos. Una sustancia es algo. Y entonces ese algo tiene sus propias características. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una sustancia como puede ser una persona, un niño, y yo digo, el niño está sano, cualidad, o el niño está enfermo, hay mucha diferencia entre decir el niño está sano, enfermo, a decir el niño está sentado, el niño está comiendo, el niño está vestido. Entonces la cualidad es algo que te cambia. Es una experiencia que afecta tu manera de ser. Imagínate si no, el hecho de ser amado no te cambia. Tú eres otra persona. Entonces no podemos decir el niño está amado, sino el niño es El niño amado. es amado y el niño es amado hace una diferencia. A ver, preguntémosle a los psicólogos qué diferencia hay entre un niño que se siente, se sabe, se experimenta amado y un niño que no es amado. Es total y radical. Los ingleses solo tienen una palabra para decir lo mismo, to be, que es ser o estar. Así es. Pero nosotros tenemos dos, ser o estar. Ser y estar. Es amado o está amado. Tendríamos que decirlo en gerundio con el auxiliar, está siendo amado. Está siendo amado, así es. Y con esto vamos entonces a decir, bueno, ¿y qué es la gracia? Es el amor de Dios en mí, me hace una gran diferencia en mi persona, ser amado que no ser amado. Ser amado es ser agraciado, no ser amado es ser desgraciado. Ajá. Qué tragedia no ser amado, y es la tragedia de la vida humana, el no experimentarnos amados a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no siempre sabemos corresponder, no siempre sabemos ser fieles. Y qué bonito el amor de Dios porque es garantía de amor. Y al saber que todos son amados por Dios, y si yo pienso que yo no, yo me siento segregado, pero soy yo el que se segrega. El acto de fe más grande es creer que somos amados, podríamos decir, a pesar de que ante el juicio de nuestra razón nosotros aparezcamos como indignos de ese amor. Sí. ¿Te acuerdas del hijo pródigo, verdad? El hijo pródigo que dice, oye, yo me fui de la casa, Él se segregó. malgasté, y ya no merezco ser llamado hijo. Y cuando retorna, el padre lo recibe como un hijo. Nunca dejó de ser su hijo. Un hijo que es amado. Un hijo que es amado, y entonces se sorprende, no me esperaba esto. Y luego el amor se expresa abundantemente, vamos a hacer una fiesta. Exuberantemente, traigan un anillo. Y vamos a hacer fiesta y alegría y júbilo, y todo es un pasaje de gracia. Por eso te decía yo que la síntesis de significado de la palabra Gesed es misericordia. Misericordia lo podemos traducir como perdón, una palabra de origen latino muy bonita que según algunos significa perdonum, o sea, regalo, donum, para. ¿Y quién te cobra por un regalo, Roberto? Oh, bueno, Ya no, dejaría de ser regalo. ya no es regalo, es una contradicción en los términos. Un regalo es, por definición, gratuito. Entonces, ¿quién te cobra por una gracia?
es gratuita. Por eso el perdón es la mejor expresión del amor gratuito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no te lo mereces, nunca nos lo merecemos, pero cuando además de no merecérnoslo, nos resistimos y decimos que no y atacamos y agredimos, ¿somos todavía amados? Hoy estamos conociendo algo que no sabíamos de Dios, que a pesar de nosotros negarnos al amor de Dios, Dios nos sigue amando. De tal manera que, como el anuncio del ángel, llena eres de gracia, llena eres de Dios y de todo lo que de Dios te viene a ti, de eso estás llena. De su favor. Ahora si nosotros decimos, bueno, ¿y de qué va a estar llena? Pues de Jesús, del verbo de Dios. Él es la gracia. La inhabitó. Saber que yo tengo la gracia me hace un ser gracioso. Sí. Porque me siento con algo exuberante, alegre, bello y sorpresivo. Así es. Y para concluir, la reciprocidad sería amar yo así. Si vamos al principio popular, nadie da lo que no tiene, nadie puede amar a Dios si no experimenta primero el amor de Dios. Por eso, Santo Tomás dice, ¿quién puede obrar la caridad? Solo el que tiene la caridad de Dios en él. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alberto. Con todo gusto, Roberto. Tendrás una conclusión, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues esto que hemos dicho a propósito de la palabra caridad hace eufónicamente alusión al charis. Charis, caridad. Es una palabra en donde se utilizan estas letras, la A, la R, charis, caridad, ¿no? Y la caridad es lo que distingue el amor de Dios. En ese sentido, para nosotros, amor y caridad no es lo mismo. Amor es la expresión de un amor necesitado que necesita reciprocidad. La caridad es totalmente gratuita. San Pablo lo dice muy bien en su carta. ¿Dónde la consigo? O sea, ¿no entendiste nada, Roberto? ¿No entendiste nada después de una hora? ¿Dónde la consigo? No tengo que conseguirla porque soy predilecto. Así es. Antes de que yo existiera, ya estaba destinado yo a la gracia. Hay que creer en ese amor. Gracias de nuevo, Padre Alberto. Igualmente, Roberto, muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Y gracias a usted por el favor de su atención. Le abrazo de todo corazón y deseo que Dios le guarde. Gracias.